El transistor es un dispositivo electrónico, es un semiconductor y se encarga de producir una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Es un componente bastante útil para la creación de circuitos eléctricos que van desde lo más básico hasta lo más complejo. En general, la mayoría de los electrodomésticos con los que contamos hoy en día en casa están basados en las leyes de los transistores con los que fueron creados, desde televisores, computadoras, refrigeradores, relojes, reproductores de audio y bueno, la lista sigue y sigue. Se suele decir que la creación del transistor representa para el siglo XX lo que la máquina de vapor llegó a representar para el siglo XIX. Así que bueno, con todo esto en mente podemos darnos una pequeña idea de lo interesante y de lo valioso que es el transistor en nuestras vidas. Por eso mismo, a continuación les hablaremos un poco sobre la historia que se encuentra detrás de la creación de este maravilloso invento de William Shockley junto con su equipo. Antecedentes del transistor. Este comienza con Thomas Edison tratando de resolver una problemática de su invento, la cual fue la bombilla eléctrica. En esta se percató que con el paso del tiempo la ampolla de vidrio se oscurecía gradualmente por el desprendimiento de las partículas del filamento. Intentando corregir el problema, colocó una placa con electrodos cerca del filamento, esta con el fin de atraer las partículas desprendidas. Aunque su invento no funcionó, Edison se percató de que la placa atraía los electrones que provenían del filamento, como se muestra en la imagen izquierda. En 1884, patentó como efecto de Edison tal descubrimiento, y así fue como comenzó la época de la electrónica de vacío. Otros investigadores siguieron aportando a esta nueva revolución, como por ejemplo Lee de Forest, quien a partir del proyecto de Edison pudo y logró inventar la válvula triodo de vacío, que consistía en una válvula electrónica de amplificación. Esta constaba de 3 electrodos dispuestos en el interior de una envoltura de vidrio. Seguido de este, Edwin Armstrong, gracias a las válvulas, logró inventar la frecuencia modular, o FM, iniciando la era de la radio, la amplificación y los tubos catódicos. Tiempo después, Allen Drummond, conocido por mejorar los tubos catódicos en 1931 para el uso de receptores de televisión. Aunque las válvulas de vacío fueron un gran avance, estos tuvieron grandes desventajas. Eran muy grandes, frágiles y producían gran calor, pero aún así duraron 35 años. A finales de los 40, en los laboratorios de Bell, un grupo de investigadores, William Shakey, John Brandon y Walter Brattain, en un esfuerzo de hacerlo más pequeño, interconectaron 2 piezas de oro con una de germanio como intermedio y un clip como muelle, logrando que el proyecto de conducción y miniaturización funcionara, y así encontrando un sustituto para las válvulas de vacío, el cual fue denominado como transistor, el cual se denominó así uniendo 2 palabras, trans, que hacía referencia a transferir corriente, e isistor, el cual hacía referencia a resistencia. Para 1948, tal descubrimiento fue presentado en los laboratorios Bell. 2 años después, en 1950, aparecieron los primeros radios de bolsillo. En 1956, William, John y Walter recibieron el premio Nobel por este gran invento. Y fue así como surgió el transistor. Gracias a este invento, cada año se fabrican transistores más pequeños. Hoy en día, en una placa de silicio de 10×10 se pueden colocar miles de millones de transistores. Anteriormente, uno de mis compañeros había mencionado
en términos generales lo que es un transistor. En esta parte lo vamos a volver a retomar y vamos a explicar sus partes y los estados que un transistor puede llegar a tener, ¿sí? Empecemos. ¿Qué es un transistor? Es un componente electrónico formado por materiales semiconductores. Se trata de un dispositivo que transfiere o controla la resistencia eléctrica. Este dispositivo, como podemos ver en la parte de abajo, es muy pequeñito, ¿sí? Sin embargo, este componente vino a transformar a todos los aparatos electrónicos, partes de un transistor. Estos componentes están construidos por cristales semiconductores que, dependiendo de su estructura interna, pueden ser denominados material N o material P. En todos los transistores siempre se colocan dos cristales de un material, como se puede apreciar en la imagen, ¿sí? Puede ser N y P, que podría llamarse NPN o PNP. Y cada cristal corresponde a una terminal, que son emisor, base y conector. Bien, definamos qué es un emisor. Bueno, un emisor se encarga de proporcionar las cargas eléctricas. Por su lado, la base controla el flujo de corriente y el colector recoge las cargas proporcionadas por el emisor. Quedando claro esta parte, podemos pasar al siguiente, que es estados de un transistor. En la primera imagen, el primer estado es de corte, en la segunda es de conducción o bien activa, en la tercera es de saturación. Como podemos ver en la primera imagen, este no pasa la corriente eléctrica, entonces está totalmente cerrado. En la segunda podemos ver que pasa más o menos, ¿sí? Pero en la de saturación pasa una corriente eléctrica totalmente. Para poder comprender esto, imaginemos que es una llave de agua, ¿sí? Solo que hay que sustituir la corriente eléctrica por agua y obviamente la llave de agua por el transistor. En el estado de corte podemos ver que es necesario que pase agua por la tubería B para que haga suficiente presión y pueda levantar la llave, y así puede haber un flujo de agua de E hacia C. Sin embargo, en corte esto no sucede, entonces como al no haber una presión por B, no puede levantar la llave, entonces queda totalmente cerrado el agua y el agua solamente queda del lado del emisor. En la segunda imagen podemos ver lo que es en activa. En B, en la tubería B, vemos que hace un poco de presión y logra levantar un poquito lo que es la llave, entonces puede haber un flujo de agua de E hacia C. En la tercera imagen vemos en saturación que hay una presión totalmente fuerte, entonces al ver presión en B, este levanta totalmente la llave y puede haber un flujo de agua de E hacia C, y esto permite que haya pues una totalmente fluidez de lo que es el agua, y así es como explicamos un poquito más los estados de un transistor. Y con esta parte queda explicado la definición de un transistor y unas características que éste puede tener. Bueno, y seguimos con la invención del transistor. Durante el año 1947, Barden estaba trabajando con sus compañeros Shockley y Bryant en los ya mencionados laboratorios Bell, cuando descubrieron un invento que les cambiaría la vida, el transistor. Su trabajo no era precisamente el de descubrir el transistor, sino que al cabo de un proyecto de telefonía y por causas u otras se desembocó este invento. Y ahí se muestra una imagen donde está con sus compañeros en cabo del descubrimiento. El descubrimiento del transistor trajo con consecuencia la disminución de los costos de los ordenadores, la disminución del tamaño y la rapidez. El invento del transistor hizo posible una gran generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa para un puesto de una compañía. El transistor funciona de manera muy semejante al triodo, pues puede funcionar como amplificador, como oscilador y como interruptor. Pero tiene muchas ventajas importantes, como que no necesita vacío, en muchos más fácil de construir, puede hacerse tan pequeño como se quiera, gasta mucho menos energía, funciona a una temperatura más baja y no es necesario esperar a que se caliente como algunos, como los termodinámicos. Seguimos. El transistor, base de funcionamiento de la mayoría de los aparatos electrónicos, es un dispositivo semiconductor
que puede ampliar o cambiar las señales eléctricas, y en el origen fue desarrollado para reemplazar a las válvulas de vacío o termodinámicas, que además de ser voluminosas, producían mucho calor, consumían mucha más energía y eran inseguras. A raíz de este descubrimiento se pudo desarrollar una mejor tecnología para que no tuvieran tanto volumen estos transistores como las válvulas que antes se usaban. El transistor se tradujo en la construcción de ordenadores más potentes, más rápidos, más fiables, sobre todo más pequeños, marcando el comienzo de la segunda generación de computadoras, al que le seguiría la tercera, la cuarta y la quinta, y así hasta la actualidad, en un proceso de miniaturización imparable en el que llegaremos al límite del silicio. El silicio es el material de que están hechos los transistores. La mayoría de estos se producen en países ajenos a México y se exportan hacia acá. Lamentablemente no tenemos la capacidad todavía tecnológica de estar produciéndolos nosotros, pero sin embargo nos adaptamos a estos procesos para ser un país avanzado. Muchas gracias. Aportaciones, beneficios, aplicaciones y consecuencias del transistor. ¿Qué aportaciones nos ha traído el transistor? Pues el funcionamiento de la gran mayoría de los equipos que utilizamos a diario, como los teléfonos, los televisores, los radios o los ordenadores, están basados en las propiedades de los transistores con los que están construidos. Aquí yo puse de ejemplo la tarjeta de alimentación de un televisor, donde se pueden observar los transistores. Beneficios del transistor. Los transistores son relativamente económicos, consumen poca energía, proveen muchas horas de uso y pueden permanecer en un depósito durante largo tiempo sin estropearse. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Debido a que el transistor es económico, el costo de los dispositivos que contienen transistores no es muy elevado. Otro beneficio es de que se pueden construir dispositivos electrónicos que tengan mucho tiempo de uso y no se estropeen. Aplicaciones de los transistores. Pues los transistores tienen muchas aplicaciones, entre ellas están la amplificación, donde estos se utilizan en el radio, la televisión y equipos de instrumentación. Después tenemos el de generación de señales en osciladores, generadores de ondas, emisiones de radiofrecuencias. En la aplicación de conmutación, actuando de interruptores, podemos encontrar el control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulsos PWM. Aquí tenemos una fuente de voltaje donde el transistor se va a utilizar como estabilizador de control de corriente. También otra aplicación que podemos usar de un transistor es la detección de radiación luminosa. En la imagen se observa un circuito donde se tiene una fotoresistencia, una resistencia, un transistor y una lámpara. Bueno, pues cuando la fotoresistencia detecte luz, va a emitir una resistencia de corriente muy baja en la base del transistor, lo cual va a permitir la conducción de corriente hacia la lámpara. ¿Qué consecuencias nos ha traído el transistor? Pues las consecuencias que ha traído son beneficiosas, ya que el invento va a traer a que los dispositivos que ahorita se están desarrollando sean de menor tamaño, tengan mayor rapidez, y esto es gracias al transistor. Como podemos observar en la imagen izquierda, tenemos un ordenador usando tubos de vacío, donde se ve que es extremadamente grande. En la imagen de la derecha se puede observar ya un ordenador utilizando transistores, lo cual sí hace el cambio, es de menor tamaño. Ahora ya sabemos lo importante que fue la creación del transistor. Es probablemente la revolución silenciosa más importante dentro del siglo XX. Han pasado más de 70 años desde su creación y este no ha perdido relevancia dentro de la era tecnológica actual. Es todo lo contrario. Gracias a él se sigue creando e innovando un sinfín de aparatos que son de bastante ayuda o que llegarán a serlo.
Es probable que sin la invención del transistor la vida no sería tan cómoda como lo es hoy en día. Probablemente tendríamos aparatos más grandes, poco eficientes e incluso más caros o de difícil acceso. Pero bueno, ese ya es otro tema a tratar. Por nuestra parte ha sido todo. Gracias por ver el video. Saludos.